una doña, después nos quedamos con una amargura bárbara, porque decían, viste, no quieren a la villa, ni pararon. Y es difícil a veces en la recorrida poder llegar a todos los lugares del interior profundo, cuesta. Cuesta porque te absorbe el tiempo, pero qué bueno que la campaña, esta campaña, que es una campaña tan especial, logre enraizarse en las localidades más chicas. Lo segundo, Galeano decía que estábamos hechos de historia. Ya conté una historia. El 9 de junio del año pasado, creo que era un miércoles, y nos faltaban 29 días para que se terminara el plazo para la recolección de firmas. Y teníamos poquitas más que 500.000. Entonces hubo un cónclave con un montón de expertos, de politólogos, que el pronóstico que tenían era lapidario. Y es imposible, muchachos, imposible, no hay manera, no hay ninguna posibilidad. Hacían un montón de gráficas. Entonces decían, más o menos vienen juntando 100.000 firmas por mes, y ahora están en medio del invierno, en medio de una pandemia de la parte más salvaje, la gente no sale. Además, juntaron las firmas más fáciles, pues las primeras firmas son las más fáciles, les quedan las más difíciles. ¿Por qué no entrar a preparar el discurso de que si no llegaba, por lo menos importante acercarte un poco? Porque va a una derrota. Y nos hacían numeritos por acá, numeritos por allá, y se fascinaban con eso. Y nosotros estamos convencidos que las firmas estaban, pero no de delirante. Decíamos, pero mire, amigo, los que estamos en la calle, de cada 10 casas que golpeamos, en 7 juntamos firmas. Entonces, ¿cómo que no se pueden juntar las firmas? Están ahí. Hay que estar el resto. No se puede. Fíjate que si juntan 200.000, igual no llegan, porque 700.000 le van a anular alguna y 200.000 sería el doble. Y ahí hubo que hacer más o menos como hizo el Negro Dulio y el Mono Gambetta en el 50. Que cuando los dirigentes lo llamaron y le dijeron, muchachos, van a jugar la final con Brasil, si no se comen más de 3, están cumplidos, con que no les den un pesto gigantesco demasiado. Y al final los jugadores se juntaron antes de ese maracanazo y dijeron, los de afuera son de pan. Y poco tiempo después dejaron mudo al Maracaná. Y lo que pasó en ese mes fue eso. Los militantes sociales, de las ollas populares, de las cooperativas, de los comités, tantas veces ninguneados, decidimos hacer historia. Hicimos historia y abrimos un cauce democrático. Ahora pasa lo mismo, nos quedan 29 días. Y hay más o menos 1 de cada 3 uruguayos que no tiene idea de qué votar, o está para votar lo que le diga a su partido, no porque tenga mucha defensa de la LUC. 1 de cada 3 es una tonelada. Y ese 1 de cada 3, quienes defienden una norma tan regresiva, tienen una a favor, que es los medios de comunicación masiva. Los medios de comunicación masiva en general están en campaña cada vez menos disimulados. Cada vez menos quieren que se contraste elementos de fondo sobre la ley de urgente consideración, y cada vez que pasa algo y lo pueden asociar, se encontró una mascota perdida, la LUC tuvo que ver. Buscan. Y cuando pasan cosas trágicas que tienen que ver con la LUC, sin duda, sin duda. Si acá viene un analista externo y dice, miren, en Uruguay se establecieron un montón de mecanismos para que la policía en sus procedimientos no rinde cuentas. Se le dio rienda suelta a la policía. La policía podía registrar vehículos y registrar personas, pero tenía que avisar al fiscal. Podía hacerlo, pero tenía que haber alguien que estuviera enterado de que eso pasaba. No era por la propia y no pasa nada. Bueno, si es por la propia va a haber abuso. Hace unos meses se denunciaron 86 abusos, algunos graves, de violencia policial. Una persona que quedó sorda, otro que fue golpeado y sufrió traumatismo, allanamientos ilegales. Y desde el poder se dijo, andás a ver si esto es así. En vez de tomar con la gravedad que tenía la denuncia, andás a ver qué es así. Esta semana pasada hubo policías que violaron unas gurisas. Pero parece que no tiene nada que ver con las señales que dimos, que la policía haga lo que quiera, que siempre va a estar bien.
Es legítimo. Y parece que no se tiene que asociar un mensaje que se da desde el poder de impunidad con que las peores prácticas se instalen en el país. Y nos hablan de libertad. Insólito. O sea, tenemos una discusión profunda que tiene que ver con lo que somos. Pero bueno, tenemos 29 días donde hay que transitar un respeto, porque es cierto, dos cosas son ciertas. Los que salimos a recorrer todos los días, a conversar con vecinos, sabemos que hay una cantidad impresionante de vecinos que todavía no tienen idea. Que ahí las encuestas no le erran. Golpear, la verdad, sé que hay elecciones, pero explíqueme. Y lo segundo que sabemos, lo que salimos a recorrer todos los días, es que apenas le conversar de alguno de los elementos de la ley de urgente consideración, se convence pastelado. Que hay posibilidades de construir una amplísima mayoría. Y ese es el desafío que tenemos. Donde el papel no se va a jugar en los medios masivos de comunicación, pero sí se va a jugar si logramos dar claridad a qué es lo que se define el 27 de marzo. El 27 de marzo no se hace balance de los 15 años de gobierno frente amplista, ni de cerca. No es cierto. Tampoco se hace balance de este gobierno, puede tener más críticos o menos críticos con este gobierno. Pero no es eso lo que está convocado a votar. El 27 de marzo es limpito, 135 artículos de una ley nefasta, de cambios profundamente regresivos. Y tenemos que tratar de simplificar una ley compleja, pero a la vez que simplificarla, articularla. Nada de lo que tiene la ley de urgente consideración se puede mirar por separado. Es un conjunto, va en una dirección. Y si bien tuvieron la ley de urgente consideración escondida, las ideas que están en el fondo vienen de lejos. Y tenemos que discutir toda la luz. Por lo menos todos los artículos que están ahí, los capítulos, que son 5 o 6. Todo lo más incómodo. El más incómodo de todos debe ser el de seguridad y convivencia. El más incómodo. Porque han instalado una sensibilidad a favor de que los problemas de la seguridad se resuelven con mano dura y plomo. Los problemas de la seguridad se resuelven con mucha más gente presa, más tiempo. Usted va a estar seguro si tiene más gente presa, más tiempo. Y usted va a estar más seguro si tiene mayor discrecionalidad policial. Han caído la mitad de los jefes de policía en pocos meses. La mitad de los jefes de policía. Y muchos involucrados en temas de corrupción salvaje. Jefe de policía que puso este gobierno. Pero casi ni discutimos eso. No pasa a ser parte de la agenda, de los temas que le tienen que preocupar. Entonces, ¿qué tenemos que reflexionar en el capítulo de seguridad? Lo primero, que sería lo más fácil de contestar. Bueno, no se puede sostener que a partir de la ley de urgente consideración bajaron los delitos. A ver, si uno mira el trimestre previo a que se votara la LUC, abril, mayo y junio del año 2020, hubo menos homicidios, menos hurtos y menos rapiña que el último mes disponible. Ni hablar en enero y febrero de este año, que está en la primera quincena de febrero, ya había habido más homicidios que febrero entero del año pasado. Porque pasó una cosa lógica, apenas se retomaron niveles de movilidad, la tendencia de los delitos se fue para el diablo. Y se fue para el diablo a pesar de que tenemos esta situación. En muchísimos departamentos, muchos jefes de policía han tenido que ser destituidos, entre otros el de Maldonado, porque no pasaban los delitos. El de Cerro Largo no pasaba los delitos y uno se pone en la piel del jefe de policía de Cerro Largo y es lógico si el tipo estaba en una banda de abigeato y de contrabando. Si pasaban los delitos tenía que poner el nombre suyo a la cabeza. Pero tenemos esa situación y después decir, ay, pero ustedes dudan del observatorio. No, mi amigo, pasa que los datos que les llegan al observatorio, no que les pasan las comisarías. Y está difícil que en un país, digamos, festeje en uruguayo el 2021 hubo un 1,4% menos de violencia basada en género de denuncia. Murieron como 12 mujeres más que el año anterior. ¿En serio? Negar los efectos de la pandemia es absurdo. Entraron 4 millones menos de personas en Uruguay. 4 millones menos de personas y sí, ninguna fue robada. Sí no entró, porque tuvieron frontera cerrada. Y durante 20 meses no hubo espectáculo público y no hubo gente en las tribunas en la cancha de fútbol. Y este compañero de la construcción que se fue ahora puede festejar el cumpleaños 15, pero durante 20 meses no se pudo hacer.
Y no había ningún incidente ahí. Es lógico. Entonces tenemos que polemizar con eso de la luz con propiedades mágicas. No es cierto. Para poder discutir los artículos. ¿Qué nos decían los expertos sobre la ley de urgente consideración? Sobre algunos artículos de la ley de urgente consideración. Inflación punitiva desproporcionada. Desproporcionada. O sea, hay cosas que no tienen pie ni cabeza. O sea, la cuestión de las adiciones, la política contra las drogas. Bárbaro. ¿No? Pero la ley de urgente consideración, yo en el debate lo trataba de explicar. Establece que si un gurí, la pena mínima para la comercialización de droga, la pena mínima implica una venta mínima, 2 gramos, 2 porros, 3. En una casa le vendió un amigo a otro. Eso es ilegal. Pero la LUC establece que de 4 a 15 años de cárcel. O sea, el homicidio intencional es de 2 a 2. Es más, esa venta que el homicidio intencional, estamos locos. Pero además parece como que nunca nos pudiera pasar que un hijo, un amigo, un hermano, un primo... O sea, es absurdo. Todos los expertos nos dijeron, estas medidas son un despropósito. Casi que 8 de cada 10 mujeres de las que están presas con gurises es por este tipo de delito penal ahora. Entonces lo que tenemos que discutir razonablemente es por qué un conjunto de medidas que afectan el eslabón más frágil de la cadena, a la vez que facilitas el lavado de activos con otro paquete de medidas. Lo segundo que tenemos que discutir en seguridad es si le erraron los expertos cuando vinieron y nos dijeron no desestimulen en las cárceles el trabajo y el estudio. Todos, en particular el comisionado de cárcel, presentó estudios, informes, que la persona privada de libertad que trabaja y estudia tiene un porcentaje de rehabilitación muchísimo más alto que el que no trabaja y estudia, pero muchísimo más alto. Después nos dan manija. Agarran un caso, fíjate, fulano trabajó y estudió, redimió parte de la pena por trabajar y estudiar, volvió a delinquir, entonces liquidemos la herramienta. Cuando una herramienta que lo que ha permitido es lograr niveles mucho más altos de rehabilitación en la sociedad, que es donde se juega el partido. Si no nos sacamos el balde de eso, vamos a abordar la cuestión de la seguridad y la convivencia, no dándonos cuenta que el Estado del sistema carcelario es una parte sustancial para avanzar en materia de seguridad y convivencia. No hay país del mundo que haya logrado avanzar en materia de seguridad con un sistema carcelario gigante. Ninguno. ¿Qué nos decían los expertos? Esto va a generar un incremento de la tensión en el sistema carcelario. La libertad anticipada se le da a menos del 1% de la población carcelaria. Y sale Heber y dice, van a abrir las cárceles y va a salir todo el mundo. Piensan que la gente es boba. Se eligen el camino de querer asustar. Pero también los expertos nos dijeron que esto también descomprime la tensión interna, porque que está cerca de llegar a la libertad anticipada mejora la conducta adentro, genera relaciones. No quites esta posibilidad. Se quitaron. Y el resultado es que tuviste un año de récord de suicidios en las cárceles, 40 muertes en las cárceles había por año, pasaste a 80 muertes en las cárceles y pasaste de un 20% de población carcelaria en condición inhumana y degradante a un 35%. El que piense que esto no nos va a estallar en la cara, estamos locos. Porque en última instancia, lo que va a pasar con esto, lo que está pasando, es que el que la pasa peor es el primario por hurto, que después termina siendo de peón del narco adentro. Este muchacho que está todavía internado, después ha estado 60 días torturado adentro, primario por hurto. O sea, el que termina pasando la peor. Entonces no hay país en el mundo que haya resuelto los problemas de la seguridad así, pero acá se sigue dando manija y manija y manija. Y más años preso, más tiempo de ese castigo. Y hay una parte de la sociedad que compra, sabiendo además que el sistema de justicia es un sistema, todos somos iguales ante la ley. Es cierto, pero este es un país donde un narco que exportaba 4.500 kilos de cocaína está con prisión domiciliaria de 24 meses. Es este país, no es otro. Y yo no soy de los que levantan la idea de la cárcel para todo el mundo, vamos arriba.
Ahora, si lo que pasó en Punta del Este, que golpeaban 5 a un muchacho, pasaban el borro, estoy seguro que esos 5 hoy estaban privados de libertad. Porque hay una mirada que es diferente en función de la situación que tenés. Pero la primera discusión es esa. Ningún país resolvió los problemas de la seguridad con sistemas carcelarios así. El que llevó este paradigma al límite fue los Estados Unidos. Hasta que los Estados Unidos, con capacidad económica incomparable comparado con Uruguay, en el 2007 tuvo que cambiarlo, porque se le tragaba una parte gigante del presupuesto y empezó a cambiarlo en Texas, y a partir del 2018 lo cambió en todo Estados Unidos, haciendo cambios lógicos. El abordaje, las adiciones de un abordaje sanitario, no se resuelve solamente con la perspectiva represiva. Los delitos menores tienen que tratar de tener medidas alternativas y no ponerlos al lado de los delincuentes peligrosos. Porque lo que termina facilitando es empeorar la trayectoria de la persona. Esas cosas básicas, acá estamos yendo en la ley de urgente consideración en dirección absolutamente contraria. Lo segundo, lo decía un poco al arranque, discrecionalidad para la policía. Los policías y los militares van a tener presunción de que actúan bien siempre. Presunción de legítima defensa. Van a hacer procedimientos sin tener que avisar al fiscal. No, nos alertaron todos los expertos nacionales e internacionales, la Cátedra de Derecho Penal, la Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Institución de Derechos Humanos, y el Sur, Servicio de Paz y Justicia, todos nos alertaron de dos peligros. Uno, impunidad, malos tratos y violencia hacia la sociedad, no hacia los delincuentes, hacia la sociedad, hacia el gurí que está en una plaza, hacia la sociedad, violencia hacia la sociedad. Y lo segundo que nos alertaron, que se ha discutido poco, es que en el sistema penal uruguayo, que el fiscal lleva la carga de la prueba, si se inicia una investigación sin que el fiscal esté al tanto, lo más probable es que estropeen la prueba y termine generando condiciones de precarizar, de jorobar, de estorbar la investigación criminal. Son las dos cosas que nos dijeron los expertos antes. Antes del alumno, los expertos nos dijeron las cárceles van a reventar, reventaron. Se duplica la cantidad de muertes, pero salen dirigentes del gobierno diciendo, no sé qué mal hizo la luz. Antes de que se votara el procedimiento policial nuevo, nos dijeron va a haber abusos. Y en los primeros 10 meses hubo 86 casos de lesiones. De gente que sufrió lesiones. Y los defensores de oficio nos dicen además, por cada uno que se animó a denunciar, hay 10 que no denunciaron porque tienen miedo. Porque particularmente la población más vulnerada es o indigente o joven pobre. ¿Cuántos precisamos para reaccionar? ¿Cuántos tiene que haber? 500, 1000, 2000, 5000. ¿Cuántas denuncias tendrían que existir para decir la verdad? Tenemos un problema donde lejos de garantizar las libertades, lo que está existiendo son incrementos de los abusos. Allanamientos ilegales. Hay una historia en Uruguay. Los que recordamos la década del 80, Uruguay salió de la dictadura, pero estos procedimientos policiales siguieron después de la dictadura. Tanto que lo más frecuente, para los gurises que andaban en una plaza, era que venía una tanchita y te llevaba. ¿Por qué? No se sabía. Y te maltrataban un buen rato. Incomunicado. Y había racia. Y hasta el año 89, cuando mataron a un trabajador de la construcción, Guillermo Machado, que justo en un acto ayer sí, me tocó estar con la madre, estaba a mediodía comiendo un refuerzo con fiambre frente al Pasteur. Lo llevaron en la tanchita, le pegaron mal, tuvo un derrame, terminó muriendo. Domingo a mediodía comiendo un refuerzo con fiambre frente a un hospital, en una plaza. Recién a partir de esa situación empezaron los procedimientos policiales a aflojar. Pero no tanto, No tienen que pasar cosas como esta, procedimientos policiales en los que gurisas fueron violadas, para que reaccionemos socialmente diciendo no está bueno que haya un procedimiento que nadie sepa. Ahora, en los 90, trabajadores de la construcción que andaban por Punta Gorda o Carrasco buscando la changa, porque es donde están las obras. Muchas veces alcanzaba que una señora levantara el teléfono y dijera, veo a alguien raro, para que te llevaran detenido y tuvieran horas detenido. Cuando la Constitución de la República dice que solo te pueden llevar detenido por orden de juez o en flagrante delito. No porque no te gustó mi cara. Por orden de juez o en flagrante delito. La LUC recupera esa lógica.
de que te lleven detenido porque sí, que termina siendo para el pobre, porque si es indicio de que alguna vez puede haber pasado algo en algún lado, algo tan abstracto, en la práctica termina siendo recorte de libertades. Y sin embargo nos colocan en el discurso de la libertad. O sea, se quieren apropiar del discurso de la libertad cuando están forjando base por un Estado policía y están mal. Yo no tengo nada contra la policía. Pero sí creo que la policía tiene que tener bien marcado qué cosas puede hacer y qué no. Qué cosas puede hacer y qué no. Porque si no está claro y no está marcado, se presta para abuso. Segunda cosa que nos decían, esto va a estropear la prueba y va a perjudicar las investigaciones. Y sin que fuera noticia, en Uruguay tuvimos el peor año en 20 años de esclarecimiento de homicidios. Andamos bárbaros en seguridad, ¿no? Pero el año que pasó, 51% se esclarecieron los homicidios que pasaban en Uruguay. Cuando el promedio para atrás era 60 y pico %. Entonces lo que nos decían los fiscales, y esto está bueno discutirlo con los vecinos, cuando tengamos tiempo, nos estemos a tomar un mate, ayudemos a razonar de por qué es importante que estos artículos sean derogados. No solamente impacta negativamente en las libertades individuales, sino que impacta negativamente en la impunidad. Y está demostrado en estos 2 años, año y pico de vigencia de la ley de urgente consideración en tanto procedimiento policial. Tercer elemento de la ley de urgente consideración es el más irracional de todos en materia de seguridad. Nadie puede explicar sensatamente que después de la trayectoria que tenés con respecto a los adolescentes en conflicto con la ley penal, después de haber tenido un pronunciamiento ciudadano en el año 2014, donde votamos en contra de la baja de la imputabilidad, votamos. O sea, se nos planteó una alternativa de atender la problemática de los adolescentes con más pena y decidimos que no, a pesar de que nos inundaron con la imagen de aquel crimen horrible de la pasiva. Que si hubiera que aclarar, aclaramos. Cuando hay un delito, nos ponemos al lado del que lo sufre, el delito del que le roban la garrafa. De ese lado estamos. No es eso lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es cuáles son las herramientas para que en la sociedad haya menos violencia. Y pasan mucho más por pensar cómo sale la persona después de estar privada de libertad que el tiempo que está dentro. Con el adolescente más todavía. Porque una etapa temprana de la vida. Está recontra estudiado. Entonces el pueblo uruguayo votó en contra de la baja de la imputabilidad y se empezaron a hacer convenios, capaz que insuficientes, con un montón de empresas. Convenios con sindicatos para la salida laboral, cursos de formación. Se entró a aplicar un criterio que los delitos menores no tuvieran como alternativa a la prisión, sino penas alternativas para los adolescentes, y el resultado empezó a cambiar. Teníamos en el 2014 900 gurises privados de libertad, la mayoría reincidía, había fuga, el panorama estaba muy delicado. Y empezó a caer la participación de los adolescentes en delitos. Tanto que pasamos de 900 a 700, de 700 a 500, a 340, a 260 en el año 2020. Y a partir del 2017 el Uruguay se demostró a sí mismo que empezó a lograr que la mayoría de los adolescentes que pasaban por la privación de libertad no reincidía. Ahí se juega el partido. Lo que explica Graciela Barrera, que vio a su hijo morir en una rapiña y trabaja en el patronato, que cada vez que rehabilita a una persona privada de libertad, salva a 2 familias. Esa persona y la que si no fuera afectada si volviera a delinquir. Esa explicación tan básica es la que algunos esconden, con una campaña que apunta al miedo. En el Uruguay, insólitamente, después de 6 años, que bajan los delitos adolescentes, que bajan los delitos graves, que baja la población privada de libertad, que sobre todo no reinciden los que tienen medidas alternativas, la LUC elimina la suspensión condicional del proceso, que permitía esto, medidas alternativas a la privación de libertad, duplica penas mínimas, duplica penas máximas, duplica el plazo de prescripción aún para delitos menores. A ver, imaginemos esto. Un gurí de 14 años que compra un celular robado en la feria puede ser juzgado a los 16 años, 2 años después de que compró el celular. Estamos locos. O sea, razonemos un poco. ¿Tiene sentido eso? ¿Qué pasó? Hace 2 años compré un celular robado, me van a juzgar ahora porque el plazo de prescripción de mi delito se hizo más largo. Es irracional, repito, aún para delitos menores. Es una medida, la de la LUC, que parece más tener que ver con una revancha contra la baja la de imputabilidad que con
una propuesta sensata para atender una problemática compleja. Compleja. Yo tuve varios años trabajando con el CIRPA y el NISA. Y la inmensa mayoría de los gurises que están ahí son gurises que vienen de ser violentados desde que nacieron. Que se criaron en pata, que fueron... Las mujeres ni hablar. Ni hablar. La mayoría víctima de violencia sexual desde niña. Es una problemática compleja, como para resolverla desde el odio. No quiere decir que no hay que tener en cuenta la falta, el delito y la pena. Sí, hay que tenerla en cuenta, pero también hay que tener en cuenta el esfuerzo para la rehabilitación. Y tener 10 años preso un botija de 15 a 16 años es quebrar la vida para siempre. Entonces tenemos una discusión profunda para dar, necesaria para dar. Que no nos correteen con el miedo. También en este capítulo, el más complejo de la luz, en el que ellos se amotinan, seguridad. El ministro del Interior, que ha tenido que bajar a la mitad de los jefes de policía por corrupción, diciendo, se puede andar por la cartera en la calle porque no pasa, no sé dónde vive. No, sinceramente. Bueno, la LUC también cambia una orientación para el juez. El juez tenía que tener en cuenta en un adolescente el contexto. ¿Por qué? Porque esa gurisa que estaba encubriendo un delito en la casa, sabía que en la casa había un delito, pero lo cubría porque si no le mataban a palo. Entonces tiene en cuenta el contexto para aminorar la pena. Ahora tiene que tener en cuenta el contexto para agravar la pena. Es insólito. Los cambios hechos con respecto al abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley penal son insólitos. Repito, pareciera que estuviéramos en una trayectoria al revés de la que tuvimos los últimos 6 años, de explosión delictiva adolescente, de brutalidad. Insólitamente, mientras se discuten todo este tipo de medidas, se alivian los controles para el lavado de activos. Insólito, ¿no? Parece que hay temas donde hay mucha mano dura. Mucha mano dura. Hay otros temas que no. Y hay temas que están relacionados. Porque, a ver, el agravio de la autoridad policial ya existía el desacato. Cuando uno dice, no, para que no le tiren piedra a la policía, parece que en Uruguay se le podía tirar piedra a la policía. Insólito. Insólito, ¿no? De verdad lo explicás y no podés creer. Ahora, menoscabo. Y si la policía tiene alto rango, es más gente presa. Y si son muchos, es más gente, más tiempo de cárcel. Bueno, yo no quiero que se aplique esta figura penal mañana en una marcha estudiantil. No quiero. Aunque el canto que hace la marcha estudiantil pueda sentirse menoscabado la autoridad policial. Si es una jerarquía alta más menoscabado. No quiero. No quiero, porque no se resuelven así los problemas sociales. Ni las diferencias ni los conflictos. Un segundo capítulo grueso. Estos son 30 y pico de artículos de seguridad. Que tiene como joyita capaz el artículo primero de la LUC, que es el de legítima defensa. Donde insólitamente se le da más jerarquía a una estancia que a la casa. La casa, sagrado e inviolable según la Constitución. Pero en la LUC, la jerarquía máxima es la estancia. La estancia vale más que la casa. Y el patrimonio vale tanto como que te afecte. Porque uno puede entender, te agredieron y bueno, lastimaste a uno, lo mataste y vos te agredieron, ¿qué querés? Me tuve que defender. Ahora ante el hurto, ¿está bien que uno pueda matar a alguien ante un hurto? Te llevan la bicicleta, es horrible. Está mal que te lleven la bicicleta, pero no te agredieron. Está bien que la respuesta sea el homicidio. Un gurí saltó por una uva, una manzana, una quinta, es horrible, el hurto está mal. Ahora, ¿puede dar derecho al dueño a ejecutarlo? ¿Es eso lo que somos? Bueno, yo creo que no. Hay gente que piensa así, ¿eh? Yo sé que hay gente que piensa así. Yo a veces cuento una anécdota, unas semanas antes de llegar a la firma en Piedras Blancas, un vecino, un puestero, y no quería firmar por este artículo. Ya, no, porque así me manotean algo, yo le tengo que poder retar. Porque así me defiendo. Yo digo, pero por unas cosas, yo qué sé, si no te agredieron, no. Es desproporcionado. Y después él me comenta, yo estuve 2 veces preso por hurto, porque mi familia estaba mal. Ahora, el misma persona que tuvo 2 veces preso decía, hay que matar al ladrón. O sea, la influencia cultural de alguna idea es muy potente. Pero tenemos que discutirlo en términos de civilización, porque así como fue difícil defender la baja de la imputabilidad y logramos los votos, o discutir el no a la reforma y logramos los votos, con este capítulo también tenemos que salir a discutir
Porque si no, vamos a una deriva autoritaria. Vamos a un camino que después cada vez más difícil de retorno para atrás. Un segundo capítulo que tiene 30 y pico de artículos también es el educativo. Una profunda reforma educativa en contra de la comunidad educativa que violenta principios. A ver, Vázquez Acevedo Blanco defendió toda la vida la autonomía de la educación. Figari, Colorado, toda la vida la autonomía de la educación. Pibel de Voto Blanco, toda la vida. Bueno, Valle y Ordóñez. Toda la vida defendieron. Varela, va Ferreira, la autonomía de la educación. ¿Por qué es tan importante la autonomía de la educación? Porque si no, corre dos riesgos. Que los planes de estudio cambien cada año, que cambia un ministro u otro. Este gobierno es medio bueno para cambiar ministros aparte. Pero además, a ver, que la comunidad educativa participe de los planes de estudio es central. Es central. Vos tenés gobernantes acá en Uruguay que creen que la desigualdad de género es un invento de loca feminista. Que no existe la perspectiva de género. Que existe la ideología de género. Una cosa media rara. Por más que toda la investigación y evidencia científica disponible es contundente, que hay desigualdades basadas en género. Salariales, de cuidado. Ahora, no tiene derecho un gobierno porque llegue, aunque llegue por los votos, de cambiar los contenidos educativos en contra de lo que dice la evidencia. Por eso es tan importante defender la autonomía y la participación de la comunidad educativa en la discusión de los planes. No es cualquier cosa. Vos, imagínate un día tener un presidente como Vega que niega los... O acá al costado Bolsonaro que niega el calentamiento global. Pero qué decir, bueno, no existe más el calentamiento global porque ganó alguien que piensa que no existe. Defender la autonomía, defender un componente de identidad nacional, defender lo que somos. Desde el siglo XIX por lo menos. Y está violentado porque arrancaron los docentes de los consejos y los que están en el CODICEN. Ya no se precisan mayorías especiales para las decisiones más importantes. Y no van a participar y no participaron del plan educativo. Y el